Muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Su buen amigo Move Hades, Panda Move of Hades para sus compañeros de Halo. Me presento una nueva vez en esta bella edición de GG Easy. El día de hoy tenemos un espectáculo, un podcast bastante interesante y bastante macabro. El día de hoy vamos a estar platicando, chicos, de nada más y nada menos que de uno y nada más y nada menos de los misterios más grandes de los videojuegos. Bueno, no uno, sino de varios, pero me gustaría arrancar con uno de los misterios más fuertes que ha visto a lo largo de todo este tiempo, chicos. Y muchos de ustedes estarán diciendo, óyeme, ¿a qué te refieres con misterios grandes? Y créanme cuando les digo que estos misterios no se quedaron en el videojuego. Y bueno, chicos, para empezar, antes de iniciar con este bello tema, recuerden que pueden suscribirse y pueden darle like al canal. Aquí, bueno, va a salir aquí abajito en los comentarios. Y recuerden darle like, suscribirse y compartir con sus amigos. Bueno, chicos, ahora sí, continuemos. Me presento, ahora sí, amigos, su buen amigo Hades los va a sumergir en el mundo en el inframundo, a lo más oscuro y lo más terrorífico. Vamos a platicar un poquito acerca de un tema interesante, de uno de los videojuegos más interesantes que pasaron a lo largo del tiempo. Un videojuego que, si bien era un plataformero bastante interesante de un juego de zombies llamado Ben and Ed. Este videojuego más que nada parecía ser un juego no para niños al 100%, pero no era un juego realmente maduro, ya que su único objetivo es que eras un zombie al cual le habían robado su amigo, el cual se llamaba Ben, y bueno, tu objetivo era tener que ir a perseguir a tu compañero a través de una especie de obstáculos que eran de un programa de televisión. Pasando el tiempo y posteriormente a todo esto, resulta que tú lograbas poder al fin lograr puedes alcanzar a tu compañero Ed. Solamente que recordemos que, solamente que recordemos que Ben, amigos, es nada más y nada menos que un zombie. Bueno, no recuerdo totalmente los nombres, pero bueno. Y el chiste, chicos, es que te comías a tu compañero, cual era un niño, porque pues eres un zombie, ¿no? Entonces, pues hasta ahí las cosas estaban pasando un poco raras. No se sentía bien el juego, tenía algo raro, una vibra rara, pero de repente, ojito, porque dijeron, ok, no pasa nada, veamos cuál sería el siguiente episodio. Y el siguiente episodio sería un DLC en el cual tú serías ahora Ed convertido en zombie, el cual su objetivo sería tratar de pasar por todos los mismos obstáculos que pasó Ed, y básicamente ahora convertido en zombie te encontrarías en el mismo vecindario que estabas anteriormente, solamente que ahora no siendo un humano, sino siendo un zombie. Y la sorpresa llegó cuando muchos, siendo un Ben zombie, encontraron otro Ben humano ahí, trataron de comérselo, pero cuando iban a empezar a degustar este festín de ellos mismos, empezaron a ver ciertas peculiaridades dentro del juego. Empezaban a salir screenshots con nombres bastante extraños, con caras bastante extrañas, con una especie de letras en otro idioma muy raros. Y bueno, obviamente nosotros como gamers no nos podríamos quedar con los brazos cruzados mientras nos plantaban una especie de misterio. Es por eso que poco a poco la gente se empezó a poner a buscar qué era lo que había sucedido con este gran título, qué era ese misterio que nos abordaba, y a través de la búsqueda de muchos internautas lograron encontrar un poquito en los archivos del juego había una especie de página. Esta página nos mandaba unas coordenadas, las cuales nos indicaban que teníamos que ir a un lugar. Claro, obviamente, supongamos que vas a un lugar donde no conoces quién dejó algo o qué es lo que está pasando. Era algo muy peligroso, por lo que no muchos se aventuraron a investigar. Sin embargo, pasando el tiempo, es cuando un personaje llamado Verse Gamer, uno de los youtubers españoles en ese momento más importantes, se dijo que iba a adentrarse en este misterio de más.
Pasando el tiempo, logró identificar que en estas coordenadas se encontraba un cofre y se encontraban algunas cosas en ese cofre. Para ser exactos, se encontraban algunos huesos, pero no eran huesos humanos, afortunadamente. Eran huesos de animal y se encontraron algunos garabatos en algunas hojas y además se encontraban las demás pistas, ¿no? Evidentemente, pues hasta aquí todos pensaban que a lo mejor era una especie de campaña de marketing por parte del juego de Venanet. Sin embargo, adentrándonos un poco más en el tema, mientras Burst trataba de investigar más sobre el tema, logró contactarse con los desarrolladores del juego, los cuales le dijeron que no fueron los únicos desarrolladores, sino que había un tercer desarrollador. Este tercer desarrollador, cual lo habían subcontratado posteriormente, ya no lo encontraban. Básicamente se lo había tragado la tierra. Nadie sabía de su paradero, nadie sabía cómo se llamaba, nadie sabía dónde estaba. Solamente el seudónimo o el alias con el que se referían a él en sus momentos. Esto se volvía cada vez más misterioso y más interesante, ya que inclusive los mismos creadores del juego estaban bastante intrigados y querían saber qué era lo que estaba pasando con esta historia. Así que se ofrecieron a acompañar a nuestro buen compañero Burst para verificar qué es lo que estaba sucediendo y cuál era el misterio de este asunto, lo que les dio la oportunidad de localizar un segundo cofre. En este segundo cofre nuevamente encontramos más garabatos y encontrábamos cosas bastante extrañas y bastante complicadas de entender, siendo el caso de que eran garabatos que tenían letras muy inteligibles y tenían dibujos muy raros. Pero dentro de esto destacaba que siempre dejaban pistas para el siguiente paradero del siguiente cofre. No fue sino hasta el tercer cofre que las cosas empezaron a poner más turbias, ya que por ahí en el tercer cofre se empezaron a encontrar vestigios de que probablemente lo que estaban buscando era algo muy peligroso y que se tendría que tener un poco más de cuidado, siendo el punto de que inclusive las mismas autoridades en su momento se empezaron a preguntar si lo que estaba pasando era algo legal o era algo ilegal. Por eso mismo empezaron a tener más cuidado y más cautela. Sin embargo, para este entonces los desarrolladores del juego le dijeron a Burst que no querían verse más involucrados en el tema y que ellos dejarían de acompañarlo. Así que esto era una lucha solamente para el buen Burst. No fue sin obstante que en ese tercer cofre se reveló una página. Aunado a investigar más archivos, encontramos una página que se llamaba Ben, con muchas N's al final, la cual empezó a subir una que otra pista y empezó a subir una que otra cosa interesante, dentro de las cuales se encontraban algunos archivos del juego, se encontraban algunas imágenes bastante tergiversadas y sinceramente eso era lo que daba más miedo, porque al final de cuentas había alguien detrás de este misterio, había alguien que sinceramente estaba encargándose de dejar estos cofres, pero lo más importante es que esta persona quería que descubrieran qué es lo que estaba pasando, porque ustedes dirían, tal vez podría ser una persona normal, común y corriente, si a lo mejor uno de los cofres, si todos los cofres los encontrara cerca, en algún paradero cerca, ya sea de ciudad a ciudad, tal vez de estado a estado. Sin embargo, no era el caso, chicos. Estamos hablando de que los cofres se encontraban de país en país, de localidad en localidad. Esto le aumentó bastante más el misterio y no fue sino hasta el cofre 5 que el buen Burst dijo que por salud mental y después de todas las situaciones que se habían logrado destapar, prefirió dejar de continuar con el misterio. Así que chicos, lamentablemente este es uno de los grandes misterios que han llegado de un videojuego a la vida real más grandes. Posteriormente los desarrolladores del juego trataron de sacar algunos otros juegos, pero que ya estaban muy alejados a lo que habíamos visto de Venanet. Claro, posteriormente sacaron una versión distinta de Venanet, pero que era como un Venanet 2, en el cual tú podías desarrollar a tu propio zombie y podías personalizarlo de la manera que tú quisieras. Sin embargo, aunque mucha gente trató de investigar en los archivos del juego, lamentablemente ya no era nada relacionado al misterio. Así que así es, chicos, para empezar en este bello ranking de misterios de los videojuegos, les tenemos este bello lugar y lamentablemente, chicos, ese es un GG porque no sabremos más de este misterio.
pueden ir a checar el canal de Burst Gamer y ahí encontrarán un poco de los misterios que él encontró acerca de estos vestigios de Benanet. Pero he de recordarles que se quedó en el cofre número 5. Así que para que nosotros podamos identificar qué fue lo que pasó al final de cuentas, será un poquito complicado, ya que al final de cuentas pues no nos encontraremos lamentablemente con la por fortuna de saber cuál será el desenlace. Ahora, mientras estamos platicando un poquito de esto, me gustaría llegar al siguiente misterio, chicos. Este es un misterio que ya se ha investigado bastante. Este primer misterio pues llevó bastante a lo que vendría siendo la vida real. Un misterio el cual, con su permiso, llegó a la vida humana. Llegó a la vida humana y en cierto aspecto hizo que la gente sí se friqueara bastante con este tema. Llegó a temas internacionales, pues al final de cuentas estamos hablando de que ya se encontraba algo fuera totalmente de la realidad de los videojuegos. Y debemos de recordarles, los videojuegos al final de cuentas están para eso, para entretener y divertir a las personas. Sin embargo, cuando un videojuego deja de ser un videojuego, no sabemos qué es lo que está pasando. Ahora continuemos con el segundo título del día de hoy, un segundo misterio que viene un poquito más atrás, pero que se descubrió recientemente. Más recientemente que de hecho Benanet, pero que es un misterio todavía aún más grande, chicos. Vamos a hablarles el día de hoy de un misterio llamado Petco. Así es, chicos, ustedes dirán, ¿Petco? Oye, bro, hay una tienda que se llama Petco, que es de animales. Y no, amigos, no estoy hablando de la tienda de animales de Petco. Hay un juego llamado Petco, o en su traducción tal cual sería como cazador de animales, cazador, si quieren llamarlo así, y era un juego de PlayStation 1 que nunca fue finalizado. Al parecer esto fue por una empresa la cual ya no existe, pero que habían logrado desarrollar un juego para PlayStation 1. En este videojuego, pues al parecer eras un simple monito de color verde, el cual su objetivo era tener que capturar a lo que vendrían siendo a los pues sí, a los que vendrían siendo las mascotas de un zoológico. Sin embargo, pues al ser un título que no estaba acabado, pues era un título bastante interesante, ya que la gente no sabía realmente a qué se estaba encontrando y con quién se estaba encontrando. Así que bueno, chicos, esto podría ser también interesante, ya que no sabemos realmente cuál es el desenlace de Petco. Pero bueno, tendremos que ver y aceptar más de la situación hasta que logremos entender qué fue lo que pasó con Petco. Ahora, ¿cuál es el misterio allí de Petco? Porque al final de cuentas, pues es un juego que parece nada más estar incompleto. Que ustedes dirán, oye, es un simple juego X que al final de cuentas, pues pues nada más tenía 1 o 2 niveles. Que por cierto, vamos a poner unas cuantas imágenes aquí para que ustedes puedan identificar el juego. Petco, amigos, es un título el cual habla más que nada de un trasfondo más oscuro. Pasando el tiempo, nuestro compañero logró encontrar que había algunos cuantos modos de prueba para las personas que que eran desarrolladores. Y a través de este tipo de comandos, logró, por así decirlo, meterse en el juego. En el juego, pues probablemente al inicio no se entendía un poco lo que estaba pasando, pues simplemente parecían pasar más niveles y más niveles, pero eran niveles bastante extraños, pues al inicio pues tenían música, pero después ya no había ninguna música. Esto es normal porque al final de cuentas, al ser un juego que estaba en desarrollo, es evidente que la gente probablemente pues diga, no pasa nada, ¿sabes qué? Pues no le desarrollan la música a todos los niveles. Sin embargo, aquí es cuando se empieza a poner turbio. Conforme vamos pasando en los niveles, nos vamos dando cuenta de que Petco guarda las partidas de otros jugadores. Estos jugadores ya habían jugado en este juego y ya habían avanzado bastante. Sin embargo, para que pues ustedes puedan ponerse en un contexto, Petco nada más tiene un solo disco en todo el mundo. No hay registro, no hay copia, no hay datos de dónde están los demás discos. Y claro, ustedes dirán, oye Move, pero ¿cómo sabes que el juego es real y que no es una copia, que no es un fan-made o algo? Muy sencillo, chicos, porque la persona que nos lo enseñó literalmente sale cómo él tiene el disco, cómo lo introduce en el PlayStation y cómo sale el juego. Así que sí, chicos, tengo que decirles que el juego es totalmente real.
Y bueno, posteriormente a esto todavía no hay un gran misterio, solamente son personas que jugaron antes, y además de que son personas que jugaron antes, además de esto pues no hay un misterio, pero el problema inicia cuando empieza a haber algunos patrones, algunos comandos en los cuales le piden ayuda a los personajes al protagonista del juego. Entonces aquí es cuando se empieza a dar cuenta que hay un misterio más grande de por medio. Que los personajes te estén pidiendo ayuda rompiendo la cuarta pared no era algo muy popular del género en sus momentos de PlayStation 1. Y además de esto, aunado a esto, Petco empezaba a demostrar de que había cosas bastante turbias dentro de, ya que hay toda una historia de misterios de qué fue lo que pasó con el paradero de las demás personas, ya que debemos de recordar que al solamente ser un disco y que este juego guarda las partidas pasadas de los jugadores, ya que utilizaba una tecnología la cual recordaba los datos, pues bueno, básicamente esto hacía de que tuviéramos que investigar qué fue el paradero de las personas pasadas, ya que por lo que tenemos entendido estas personas desaparecieron de la vida real. Y bueno chicos, ustedes estarán diciendo, oye Muf, pero no es mucho una historia como creepypasta. Y bueno chicos, la verdad es que yo al principio pensaba que era un creepypasta. Sin embargo, el juego lleva bastante tiempo siendo analizado, y la verdad es que hasta lo que se ve hay bastantes cosas interesantes. En el juego obviamente pues hay cosas interesantes que al final de cuentas nos hacen pensar que probablemente sí se relate de algo real, ya que hay bastantes pruebas de que las personas que estaban ahí sí existieron. Por ejemplo, cuando tú juegas un videojuego o algo por el estilo y ves un NPC programado o algo por el estilo, pues sus animaciones, su forma de moverse, su forma de actuar en un videojuego va a hacer obviamente que tú pienses que es un personaje X, que no está controlado por una persona. Sin embargo, cuando una persona que es una persona real controla un personaje en un videojuego, te darás cuenta exactamente cuando sea una persona y no un personaje. Y bueno chicos, en este caso, pues este juego guardaba los patrones de esas personas, siendo el caso de que no parecían ser personas comunes y corrientes, eran otro tipo de personas. Y bueno chicos, pasando a este tema, ¿qué es lo que sucede después de ello? Pues que lamentablemente nuestros compañeros no pudieron descifrar más del tema, ya que si se dan cuenta en Petco, el juego estaba incompleto, y lograron descubrir y descifrar de que muchas de estas personas formaron parte de una familia y que en esta familia estaban siendo violentados por algo. No por alguien de la familia, sino por algo, pero había asesinatos de por medio. ¿Cómo sabemos que había asesinatos de por medio? Pues porque mientras se trató de investigar y se trató de investigar, se dio con el paradero de probablemente donde se había desarrollado el juego. Este juego, lamentablemente, pasando el tiempo, se logró determinar de que en esos vecindarios había habido un asesinato de una familia anteriormente. Sin embargo, el asesinato nada más quedó en un misterio porque al final de cuentas no se encontraron los cuerpos, solamente se encontraron ciertos indicios de que había habido algunos asesinatos. Pasando el tiempo y todo esto, la gente estaba un poquito sacada de onda porque no entendían todavía la relación en el juego. Y bueno, no es sino que pasando el tiempo, el juego mismo nos empezaba a dar datos de que las personas que trataron de jugar ese videojuego se habían encontrado en peligro, ya que un día cuando el sujeto, la persona que estaba jugando el juego, dejó el juego por un muy buen rato, pues así inmóvil, básicamente le empezó a decir que corría peligro y que era necesario entregar esta copia a la policía. Así es chicos, un pantallazo y empezó a sonar una alarma. No sabemos exactamente a qué se refiera, pero si eso pasa en un disco, a menos de que sea un disco muy elaborado, el cual no creo, pues sí sería importante tener cuidado, porque al final de cuentas el juego te está advirtiendo que corres peligro. Y bueno chicos, probablemente hasta aquí ustedes están diciendo, oye Muf, pero venga, o sea, es un misterio más, hay muchos misterios. Y bueno chicos, es muy cierto, pero lo que conecta justamente en esa pantalla es que en esa pantalla indica de que corre grave peligro la persona que esté reproduciendo este título, ya que este título solamente es una copia de desarrollo de un título que no debería estar siendo jugado por nadie ni por nada en este mundo. Entonces básicamente cuando te indica ese tipo de cosas
y estamos hablando de que hay personas desaparecidas, pues bueno, sí hay que tener un poquito de cuidado. Así que ya saben, chicos, las personas desaparecidas, que eran quienes se supone uno de ellos fue el desarrollador, uno de los desarrolladores del juego, pues hay que tener cuidado. Y bueno, ese fue el caso de Petco. La verdad es que se los recomiendo bastante. Igual les voy a dejar unas imágenes por aquí para que lo vean, y también les voy a dejar en el enlace en la descripción un video para que puedan ver un poquito más del tema. No está totalmente abordado, ya que diferentes personas fueron las que investigaron de más, pero te trataré de dejar uno de los que tienen más información al respecto en el link de abajo. Ahora continuemos platicando de otra historia, que esta es la historia más interesante que tenemos para ustedes el día de hoy. Y esta historia probablemente no abarca completamente al mundo exterior. No es como que, yo ya no tengo una computadora y me voy a encontrar un cofre. Sin embargo, chicos, esto abarca a muchas computadoras, a muchos juegos, a la plataforma Steam y básicamente a uno de los misterios más grandes que pueden estar involucrados con Valve. Así es, chicos, Valve, el señor que no sabe contar hasta 3, probablemente ustedes me empezarán a preguntar, oye, Muff, ¿y qué es eso? Bueno, chicos, les platicaré. Valve es una desarrolladora de videojuegos, la cual se ha encargado de traernos grandes títulos, como es el caso de Half-Life, el caso de Portal, el caso de Left 4 Dead, entre algunos otros juegos. Esto a través de un motor de juegos, el cual se llama motor Valve Source. Y bueno, chicos, básicamente a través del motor del juego, digamos que se desarrolla la mayoría de sus juegos así, ¿no? Entonces hasta aquí ustedes dirán, oye, pues todo bien, ¿no? Pero bueno, chicos, no es todo bien, ya que, dejen tomar un poquito de agua. Listo. Ya que bueno, chicos, platicando un poquito más con el tema, hay algo muy interesante, que es justamente este aspecto de que en el juego se ha detectado una especie de graffiti extraño. Un graffiti que fue el que originó todo este gran misterio. En el juego, en algunas zonas, se encuentra un famoso graffiti. Un famoso graffiti, después de analizar los archivos del juego, claro está, el cual es de un señor con un paraguas. Un señor con un paraguas es un graffiti en oscuro, lo puedes encontrar en varias partes del juego, en Half-Life 2 obviamente, y bueno, ustedes dirán, oye, ¿y qué tiene eso de misterioso? Bueno, chicos, el problema es que ese paraguas no es una imagen, no es una imagen propia del juego, es una imagen que se metió a fuerza a todas las copias y nadie sabe el paradero o la existencia de esta imagen. Nadie sabe por qué está ahí. Los mismos desarrolladores de Valve no saben por qué está ahí, pero ahí está. Tú te metes en Half-Life, está ese graffiti. Puedes meterte en Counter-Strike y en algunas zonas encontrarás el graffiti del hombre del paraguas. Y bueno, ustedes dirán, ¿y qué de misterioso en un graffiti? X. Bueno, chicos, cuando tú tratas de manipular el archivo del hombre del paraguas, te das cuenta de que la imagen está incompleta, está pixeleada, pero hasta abajo de los píxeles te introduce un código que ustedes dirán, bueno, ¿y ese código qué? La gente no sabía al inicio qué hacer con ese código. Sin embargo, un día, una de las personas que empezó a investigar este código le llegó una idea muy interesante, en el cual se puso a pensar, oye, ¿y si meto este código en la consola? Para los que no saben, la consola, en algunos juegos, cuando tú abres cuando tú abres el menú, puedes activar la consola. La consola es donde se pueden meter comandos y códigos para ya sea programar algunas funciones del juego o activar ciertas funciones. Y bueno, el caso es que este sujeto se le ocurrió meter lo que vendría siendo, en este caso, ese código. Y cuando se le puso ese código, descubrió que ese código reproducía demostraciones del juego. Y ustedes dirán, oye, pues muy interesante, pero ¿y luego qué? Pues hasta aquí no había ningún misterio, más allá de alguna que otra cosa. Sin embargo, amigos, cuando empezamos a ver que había diferentes demos, en una de esas sale una demo muy interesante, en la cual es un sujeto, el cual está pues en un mapa como de Counter-Strike, y de repente arriba se da cuenta de que hay un hombre con un paraguas negro.
Y así es, chicos, este hombre del paraguas negro le empieza a disparar y de repente el hombre del paraguas negro desaparece y nuestro personaje sale volando del mapa. Para esto voy a ser un poco técnico. Los mapas tienen una zona designada, que hagan de cuenta que es como un objeto sólido, que si yo dejo tocar esto aquí, pues básicamente no se va a caer porque es un objeto sólido. Por ahí objetos transparentes, de manera que si yo por ejemplo metiera esta botella, se traspasaría la mesa porque no existe. El caso del suelo, el caso de algunas paredes. Y bueno, como este personaje pues salió volando por ahí. Entonces esto fue lo que empezó a despertar la intriga. Porque este personaje de la sombrilla no era un personaje que estuviera en los juegos de Half-Life, en los juegos de Team Fortress, en los juegos de Portal o en los juegos de Counter-Strike. Y eso fue lo que le interesó a la gente. Entonces, pues probando estos comandos, pues no se entendía mucho qué era lo que estaba pasando. Solamente que al momento de reproducir este último demo, dejó de funcionar el juego de este sujeto. Así es, ya no podía reproducir el comando en su bella consola. Y bueno, pasando el tiempo, el sujeto pues obviamente pasó que empezó a comprar Portal, empezó a comprar Counter-Strike, empezó a comprar Team Fortress. Y un día de la nada, este sujeto pues se le interesó, se le hizo extraño, se le hizo cagado decir, oye, ¿y si trato de meter este comando allí mismo en lo que vendría siendo Portal? Y ahí es cuando se empezó a dar cuenta de que había más demos, amigos. Pero estas demos guardan algo interesante, algo extraño. Estas demos no fueron diseñadas por Valve. Valve no metió estas demos. No metió nadie estas demos. Estas demos existieron solas. Y estamos de acuerdo que a pesar de que el motor gráfico de Valve te permite crear muchas cosas, estas demos no habían sido creadas, no se pueden crear al final de cuentas por sí mismas. Sin embargo, esto era lo extraño. Y es que justamente cuando se empezaban a ver este tipo de demos, se empezaban a ver que había características que no habían sido agregadas por la misma Valve y que serían imposibles de hacer en el juego si no fueras un desarrollador. Entonces, chicos, pues ustedes estarán diciendo, ¿y hasta aquí qué pasa? Pues muy sencillo, que este tipo de cosas se estaban generando, había algo interesante, pero dentro de todo esto el patrón siempre se encontraba en que había un hombre con una sombrilla. Y bueno, probablemente lo más importante y lo más extraño de este hombre con la sombrilla es que estaba genuinamente conectado con todos los juegos, ya que, pues digamos, a lo mejor está bien, pudieran haber puesto el código de prueba en Half-Life 2, pero si en todos los juegos de Valve sale este tipo de cosas, pues ¿qué es lo que nos estarán tratando de decir? Posteriormente fue cuando el sujeto trató de volver a meter este código, pero lo volvió a meter en otro juego. Esta vez lo metió en Half-Life 2 nuevamente y afortunadamente logró reproducir una demo distinta. En esta demo podemos ver cómo es un sujeto que se está escondiendo en una especie de edificio y empieza a ver una silueta oscura, pero esta silueta oscura no la logra ver al 100%, y no es sino hasta que esta silueta oscura lo voltea a ver, que es justamente cuando lo empuja fuera del mapa y el sujeto muere. Entonces, aquí hay algo extraño, porque ustedes dirán, oye, este tipo de comandos, si no los creó nadie, ¿cómo es que existen de hoy en día? Y la verdad es que nadie lo sabe. Aquí es cuando se empieza a despertar bastante el interés por las demás personas, porque querían investigar qué era este comando que había generado una imagen que nadie puso en el juego. Es más, el día de hoy yo te invito a que vayas a tu Half-Life 2, si tienes el Half-Life 2, y busques en los archivos del juego la imagen del hombre del paraguas, o que vayas a tu Counter-Strike y probablemente también pueda que encuentres vestigios. Pero lo importante de esto es, ¿qué es el hombre del paraguas? ¿Es un código? ¿Un programa? ¿Qué es? Y bueno, aquí, chicos, afortunadamente logré investigar un poquito y este código, bueno, el nombre del paraguas se llama Interloper. Así es, chicos, Interloper, lo cual es algo extraño porque al final de cuentas, si un nombre de archivo siempre tiene que tener puesto un nombre generado ya sea por la computadora o por alguien, pero este estaba metido a la fuerza. Además de que era el interloper, venía con un mensaje, que el mensaje era, aquí está el código interloper, JJ, o bueno, J.J. Estamos hablando de que alguien le puso ese código a otra persona para el juego.
Pero esas personas no pertenecen a lo que vendría siendo pues Valve. Y estamos de acuerdo que Valve es de las personas que sí tratan de cuidar al 100% sus juegos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, pues posteriormente a este tipo de tiempo, pues la gente como que dijo, bueno, X, no pasa nada, vamos a seguir viendo qué onda. Y es cuando de repente el sujeto, el inicial, el que empezó a investigar todo esto, vuelve a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo muy interesante. Voy a tratar de volver a abrir los códigos para ver si descubro algo nuevo. Y en esta vez, cuando trató de abrir los códigos, se dio cuenta de que en Half-Life ya no le funcionaba el código en la consola, y que si lo trataba de abrir en Portal le seguía generando demos aleatorias. No es sino obstante hasta que hace una demo aleatoria bastante extraña, en la que salen algunas imágenes nuevamente como si estuviera la personaje de Portal huyendo por ahí, hasta que de repente pues vuelve a salir fuera del mapa, ¿no? Es algo muy raro y algo muy interesante, ya que sinceramente si no estaban programados, si realmente no había alguna situación de por medio, ¿por qué habría de existir este tipo de animaciones? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, posteriormente a esto, Portal le dejó de funcionar al sujeto. El sujeto estaba extraño porque dijo, no puede ser posible que mi Portal no funcione. Esto nada más es una animación. Posteriormente a esto, ¿qué fue lo que sucedió, chicos? Muy sencillo. El sujeto trató de abrir Portal RTX. Para los que no saben, Portal RTX funciona aparte de Portal. ¿Y qué es Portal RTX? Es otro programa de Portal, el cual también te ayuda como para diseñar niveles, cosas así, etc. Pero él no entendía qué era lo que estaba pasando, porque ni Portal 1 ni Portal 2 le funcionaban. No es sino obstante hasta tiempo después, cuando él trata de jugar otro juego que se llama Half-Life PvP. Bueno, es un Half-Life en el que se pelean entre personas. Creo que es Half-Life Deathmatch, una madre así. Y el chiste es que cuando él trataba de conectarse, se dio cuenta de que había un server que no reflejaba nada. Entonces se le hizo extraño esto. Y dijo, ah, caray, un server, ¿de qué es este server? Bueno, pues cuando él trató de investigar un poquito más de eso del server, resulta que este server estaba alojando a lo que era su Portal y su Portal 2. Para los que no entiendan esto, más que nada se refiere a que el servidor en el que estaba jugando un juego se conectó con el servidor de otro juego, algo que es técnicamente imposible porque no comparte ninguna similitud. Pero bueno, en este caso se conectó al mismo servidor y eso fue lo que se le hizo extraño. Cuando él trataba de conectar, pues básicamente se daba cuenta de que se le modificaban ciertas cosas en Portal, pero cuando no modificaban nada, pues a final de cuentas Portal seguía sin abrirle. Entonces, pues aquí es cuando se empezó a dar cuenta de que este server estaba directamente conectado al Interlooper y estaba directamente conectado a lo que sea que estaba dañando a sus juegos. Entonces él, extrañado y sin contexto alguno, continuó decidir investigando. Y no es sino obstante hasta que logró descubrir que cuando él trataba de jugar en ese server, le ponía las opciones Start, Enter the menú, lenguaje, y hasta abajo hagan de cuenta que cuando tú te metes al juego normal, le ponía la opción de salir. Pero en este caso no le ponía la opción de salir, le ponía la opción de desconectar, como si estuviera en un servidor extraño. Entonces aquí es donde empieza el misterio más grande, chicos. El misterio más grande porque al final de cuentas ya se estaba llevando a algo más interesante. Sin embargo, pasando el tiempo después de esto, se empezó a dar cuenta de que las demás cosas de su internet ya no funcionaban de igual manera, porque algo estaba consumiendo casi el 100% de su banda ancha. Y no fue sino hasta que fue a investigar en su computadora que se dio cuenta de que él estaba utilizando el 100% en esa computadora. Y adivinen en qué programa era. Así es, era en Portal RTX. Y bueno, hasta aquí él pues estaba medio extraño, no entendía muy bien qué sucedía. Sin embargo, otras personas, ya que se habían enterado del código, trataron de probar suerte en sus códigos. Y no es sin obstante hasta que un sujeto también trató de probar suerte en su código, que es cuando sacan un código en Team Fortress 2, que era en otro lado del mundo, y en ese lado del mundo sale como el personaje Scout, es un personaje de ese juego,
está tratando como de huir y se está escondiendo. Y de un lado vemos una silueta negra, una persona en forma de silueta negra, y del otro lado vemos una especie de, pues, de persona gigante, la cual es probablemente el que se esté tratando de ocultar. Y cuando logra por fin voltear a ver la persona y se percata que está el scout espiándola, ahí es cuando se acaba la demo. Y adivinen qué, le dejó de funcionar también el Team Fortress 2 este sujeto. Entonces la gente estaba escéptica porque decía no puede ser posible que este comando descomponga mi juego. ¿Qué es lo que esté sucediendo? Estas escenas no fueron diseñadas por nadie, no fueron creadas por algún desarrollador del juego, por algún modder de juegos, porque estamos de acuerdo que hay modders de juegos que te pueden modear un juego y ponerte un skin. Pero no cuando el juego está totalmente virgen y no ha sido vulnerabilizado por nadie. Entonces lo interesante aquí sería saber qué fue lo que sucedió con esto. Y no es sino hasta que una sujeta empieza a tratar de investigar un poquito más del tema y descubre que hay una cosa que se llama BM Edit Mod, el cual era básicamente una expansión que iban a agregar en Half-Life, la cual te permitiría poder desarrollar diferentes herramientas dentro del mismo juego. Sin embargo, todavía no entendían mucho en qué conectaba esto con el juego base. Y bueno, básicamente lo que estábamos tratando de entender con esto era saber qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo. Y bueno, al final de cuentas, no es sino obstante hasta que ya se logra identificar que cuando el sujeto volvió a tratar de abrir el portal RTX, por fin le abrió. Y este sujeto trató de seguir pues haciendo comandos. Hacía comandos y comandos y comandos en diferentes juegos. Y no es sino hasta que vuelve a hacer un comando, creo que fue en Half-Life, que de repente empieza a ver que sale un piso cuadrado, como si fuera un azulejo, amigos, se dan de cuenta. Este piso cuadrado, ustedes dirán, oye, ¿y eso qué es? Bueno, les platico. Cuando ese juego, lo que es el portal RTX, te carga las estructuras sin shaders, sin texturas, básicamente, y haz de cuenta que es como si fuera una pintura sin pintar, ¿no? Tú vas a ver la pintura sin pintar, bueno, como si fuera una escultura sin pintar. Vas a ver la figura de la escultura, pero no vas a ver que está pintada. Y se va a ver así toda gris y normal, ¿no? Hagan de cuenta que estos son los shaders. Es pues básicamente una estructura que todavía no tiene ninguna textura lista, ninguna sombra lista. Y eso era lo que también dificultaba la situación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que de repente él se empezó a dar cuenta de que no se movía, pues en cierto aspecto no se movía para nada el juego, y se quedaba allí. Él trataba de abrirlo y por más que trataba de abrirlo, no lograba moverse a ningún lado. Entonces, pues él continuando investigando y así, volvió a tratar de jugar el Half-Life Deathmatch, el famoso Half-Life que les dije que es de 1 contra 1. Y básicamente cuando volvió a tratar de conectar al servidor, se dio cuenta de que el portal RTX empezó a mover la cámara, empezó a moverse para todos lados, se empezó a mover un poco, y no es obstante sino hasta que se empieza a ir a lo lejos. Se empieza a mover por un plano totalmente oscuro. Y bueno, así lo dejó por bastantísimo tiempo y dejó que la pantalla se quedara grabada. Y no es sin obstante hasta la hora 6, amigos, que de repente sale una especie de estructura. ¿A qué se refiere con este tipo de especie de estructura? Muy sencillo. Era una estructura de un pasillo. Era una estructura, un mapa bien generado que tenía texturas y ese tipo de cosas. Pero después de eso se crasheó el portal RTX. Y bueno, probablemente ustedes estarán diciendo, bueno, y hasta aquí, ¿qué pasa, Muff? Me estás dando mucho rollo, chicos. Pues la gente se está empezando a dar cuenta de que hay algo extraño en este juego. Este juego está trayendo algo más allá de. Hay una IA o hay alguien detrás de esto, quien es el que está haciendo que al final de cuentas se crasheen los juegos a través de servidores. Pero el problema no es esto. El problema es que todas estas animaciones que están siendo diseñadas, que se ven allí como personajes huyendo, personajes en peligro, pues al final de cuentas son generadas por el mismo juego. Entonces lo que se está tratando de entender ahí es si esas imágenes fueron generadas ya sea por la misma computadora o si fueron generadas por algunos de los que están atrás de estos servidores. Y bueno, chicos,
Me gustaría continuarles platicando más de este misterio, pero la verdad este es un misterio que me gustaría tocar en 2 capítulos, porque la verdad este es un misterio bastante extenso. Pero para darles una cereza del pastel y que ustedes digan, oye Muf, si me dieron ganas de continuar sabiendo este misterio, aviéntame un hueso más, te voy a aventar un hueso más para que aguantes un viernes. En este misterio, amigos, lo que es más misterioso es que son servidores. Y los juegos no pueden funcionar. Es como si yo te digo, conéctate a un servidor de Halo cuando estás jugando Gears of War. No va a servir de nada porque no es el mismo juego, no es el mismo servidor, no sirve de nada. Entonces básicamente es como si de repente vieras a alguien en un es como si vieras a alguien en una habitación que no tiene conexión en un edificio y ves otro edificio que no tiene ninguna conexión y de repente lo ves en tu habitación. Ese es el problema, que ese tipo de cosas estaban traspasando entre los juegos y que esto se estaba haciendo un ecosistema entre todo el motor de Valve. Y Valve no se ha pronunciado al respecto porque no saben qué es lo que está pasando. Ellos no diseñaron esto y hay cosas que todavía no se nos han dicho del por medio. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién está haciendo esto? ¿Qué es lo que está haciendo esto? Esto lleva básicamente, es de los misterios más viejos que ha existido de Valve desde hace muchísimo tiempo, ya que estamos hablando de que llevamos desde el 2006 tratando de investigar y averiguar qué es lo que pasa. Desde el 2006 hasta el 2024, amigos, imagínense la cantidad de tiempo que es. Entonces, chicos, si ustedes quieren descubrir qué es lo que más pasó, tendremos que verlo en el siguiente capítulo, ya que es un capítulo bastante bueno y se extiende por muchas más cosas. Entonces, chicos, la verdad les recomiendo bastante que si quieren seguir viendo este tipo de cosas, pónganse un poquito en contexto con la historia. Les voy a dejar un poquito el link de lo que está abajo en la descripción para que puedan ver lo que vendría siendo pues un poquito de historia y ya tengan contexto para que cuando sea el siguiente capítulo ya podamos platicarlo completamente. Y bueno, amigos, de mi parte sería todo. Su buen amigo PandaMove. Traté de traerles un contenido un poquito más misterioso el día de hoy. Perdónenme si es un contenido un poquito más experimental, pero la verdad quería platicar de estos temas misteriosos porque considero que también a los gamers nos abarcan este tipo de temas. De mi parte ha sido todo y les deseo una muy bonita tarde y recuerden poder ver los demás capítulos de TXTV. Hay muchos programas muy interesantes y bueno, amigos, su buen amigo PandaMove fuera.